Buenas tardes. Vamos a dar hoy el tema relacionado a lo que es la ejecución de hipoteca. ¿Ok? Hoy vamos a estudiar lo que es la ejecución de hipoteca inmobiliaria y la hipoteca mobiliaria. ¿Ok? Ambos son procedimientos de carácter ejecutivo, porque aquí la finalidad es que en la hipoteca no se haga se otorga una hipoteca y la parte hipotecada no paga, no paga o acredita el pago para liberarse de tal hipoteca. Entonces, al incumplir con la hipoteca, al vencerse el lapso, está sujeto a una demanda, a un juicio de ejecución de hipoteca, el cual se encuentra consagrado en el artículo 660 y siguiente del Código de Procedimiento Civil. Del artículo 660 al artículo 665. ¿Okay? Bueno, sin más preámbulo, vamos directo al grano, a lo contenido, a los artículos, que allí está la naturaleza jurídica, las características, los poderes que tiene el juez a los efectos de la intimación. 660. Sí. El procedimiento, la oposición del deudor o el tercero. Vamos a ver si hay cuestiones previas o no. Entonces, bueno, vamos a comenzar a artículo 660. Dice la obligación de pagar una cantidad de dinero garantizada con hipoteca se hará efectiva mediante el procedimiento de ejecución de hipoteca establecido en este presente capítulo. Entonces, básicamente, lo que quiere decir el artículo 660, palabras más, palabras menos, que debe existir una obligación a los efectos de pagar una cantidad de dinero que garantiza la hipoteca. ¿Ok? Y esto será garantizado a través de este procedimiento. Entonces, la obligación de pagar una cantidad de dinero garantizada en hipoteca. Esto es importantísimo, ¿ok? Esto es la naturaleza jurídica. Se aplicaría a los bienes inmuebles y negocios, ¿verdad? Si está hipotecado, vivienda, locales comerciales, bienes muebles, pero los bienes muebles se habla de ejecución de prenda. Aquí estamos hablando de bienes inmuebles, locales, terrenos, predios, fincas, apartamentos. Tú puedes hipotecar un apartamento, tú puedes hipotecar una vivienda, un bien, siempre y cuando sea un bien inmueble. Inmueble, apartamento, casa, townhouse, finca, ¿ok? Artículo 661. Llegado el caso de trabar ejecución sobre el inmueble hipotecado por estar vencida la obligación garantizada con hipoteca, por estar vencida, te estás dando cuenta, ¿no? El acreedor presentará al tribunal competente el documento registrado constitutivo de la misma e indicará el monto del crédito con los accesorios que estén garantizados por ella y el tercero poseedor de la finca hipotecada. Si tal fuera el caso, asimismo, se presentará copia certificada expedida por el registrador correspondiente de los gravámenes y enajenaciones de que hubiere podido ser objeto la finca hipotecada con posterioridad al establecimiento de la hipoteca, cuya ejecución se solicita. El juez podrá excluir de la solicitud de ejecución los accesorios que no estuvieran expresamente cubiertos con la hipoteca y examinará cuidadosamente si están llenos los siguientes extremos. Para que pueda proceder a una ejecución de hipoteca, a que se pueda tramitar el juicio de ejecución de hipoteca, se deben llenar los extremos siguientes. Primero, si el documento constitutivo de hipoteca está registrado en la jurisdicción donde esté situado el inmueble. Por ejemplo, si el inmueble está en el área metropolitana de Caracas, ¿dónde se demanda? Aquí en Caracas. ¿Ok? Eso es los efectos de la jurisdicción, la competencia. Si el inmueble está en Mérida, ¿dónde debes demandar? En Mérida. ¿Ok? Entonces, el documento constitutivo de hipoteca debe estar registrado en la jurisdicción donde esté situado el inmueble. Segundo, si las obligaciones
que ella garantiza son líquidas de plazo vencido y no ha transcurrido el lapso de prescripción. La hipoteca prescribe, tiene un lapso de prescripción, que aquel demandado o el intimado se puede liberar de una hipoteca si no es cobrado una vez vencido y no dejar transcurrir tanto el tiempo, ¿ok? ¿Y ese lapso de cuánto sería? De prescripción. Si son derechos, si son bienes inmuebles, son derechos reales, 20 años. Okay. Si son derechos personales, 10 años. Personales 10 años y reales 20. Derechos reales, sí. Habría que ver taxativamente en la hipoteca, investigar cuántos días, cuánto es el lapso en temas de hipoteca. Pero como se está hablando de un bien inmueble, derechos reales. Entonces, tercero, si las obligaciones no se encuentran sujetas a condiciones u otras modalidades. Estos son los extremos que se debe cumplir en la ejecución de hipoteca. Si el juez encontrare llenos los extremos exigidos en los ordinales anteriores, decretará inmediatamente la prohibición de enajenar y gravar del inmueble hipotecado. O sea, que si el juez considera decretar una medida, decretaría es la prohibición de enajenar y gravar, o sea, para que este inmueble no sea vendido, cedido, traspasado, enajenado, ¿ok? Mientras está la hipoteca, ¿cierto? Mientras se lleva a cabo el procedimiento de ejecución de hipoteca. De la ejecución. Okay. Y acordará la intimación del deudor y del tercero poseedor para que paguen dentro de 3 días apercibidos de ejecución. O sea, que aquí el intimado, el demandado o el tercero poseedor tiene un lapso de 3 días para hacer oposición al procedimiento de ejecución de hipoteca. Si de los recaudos presentados al juez se desprende la existencia de un tercero poseedor y el solicitante no lo hubiere indicado, el juez procederá de oficio a intimarlo. O sea, que el juez lo va a traer al juicio y lo va a intimar también a un tercero poseedor. El auto del juez, excluyendo de la ejecución determinadas partidas o no acordando esta, será apelable en ambos efectos. Entonces, este artículo es extenso y lo vamos a recapitular. Artículo 661. Repito. Llegado el caso de trabar la ejecución sobre el inmueble hipotecado por estar vencida la obligación garantizada con la hipoteca, el acreedor deberá presentar al tribunal competente el documento registrado constitutivo de la misma e indicará el monto de crédito con los accesorios que estén garantizados por ella y el tercero poseedor de la finca hipotecada. O sea, que debe consignar, a los efectos de la demanda, debe consignar el documento constitutivo de hipoteca, ¿verdad? Consignar la certificación de gravámenes expedida por el registrador, ¿sí o no? Y una vez y en la demanda se debe cumplir con los extremos, que son 3. El documento constitutivo de la hipoteca. Si las obligaciones que ella garantiza son líquidas, exigibles y de plazo vencido, ¿sí o no? Y si las obligaciones no se encuentran sujetas a condiciones u otras modalidades. Entonces, se debe cumplir con estos requisitos. Entonces, si el tribunal encontrara lleno los extremos, se podrá decretar la medida de prohibición de enajenar y gravar a los fines de asegurar el inmueble, ¿ok? El cual notificará al registrador y estampará una nota marginal para que no sea vendido, cedido, traspasado ese inmueble, ¿ok? Okay. Y también acordará la intimación de la parte demandada o intimada para que pague o acredite el pago apercibido de ejecución en un lapso de 3 días de despacho siguiente a su intimación, ¿ok? Y también la del tercero poseedor si existiese. Y allí aplicaría la de, como hablamos en la clase anterior, que me explicó que el tercero paga la deuda que... No, eso es fianza.
Olvidémonos de fianza. Aquí estamos de una hipoteca. Aquí estamos un tercero poseedor. Que no sería lo mismo, ¿verdad? No sé, no es lo mismo. Aquí estamos un tercero poseedor. Y un tercero poseedor allí Que el inmueble lo tengo yo, pero tengo una persona subarrendada. O tengo una persona viviendo ahí. Un tercero, pues. Ok. Ajeno. Sí. Entonces, ¿qué pasa si dentro del auto o el decreto intimatorio el juez excluye montos o alguna partida? Será apelable y se oirá en ambos efectos. ¿Alguna duda? Paso adelante. Artículo 662. Si al cuarto día no acreditara en el deudor o el tercero haber pagado, se procederá al embargo del inmueble y se continuará el procedimiento con arreglo a lo dispuesto en el título 4, libro segundo de este código, hasta que deba sacarse a remate el inmueble. En este estado se suspenderá el procedimiento si se hubiere formulado la oposición a que se refiere el artículo 663. Aquí estamos hablando de que el artículo 662, si el cuarto día en la parte demandada o el tercero no hace oposición, ¿verdad?, al procedimiento de intimación, continuará este procedimiento con arreglo a lo dispuesto en el título 4, libro segundo de este código, hasta que se deba sacar a remate el inmueble. En este estado se suspenderá el procedimiento si se hubiera formulado la oposición. Claro, cuando se formule la oposición, suspende el decreto y se va por los trámites del procedimiento ordinario. ¿Me expliqué? Pasamos. Decidida la oposición, este es el mismo artículo. Decidida la oposición, si ella fuere declarada sin lugar, se procederá al remate del inmueble previa publicación de un cartel fijando el día y la hora para efectuarlo. O sea que si la parte intimada hace oposición y esta es declarada sin lugar, se procederá al remate del inmueble. O sea que se declara firme el decreto intimatorio y pasa a los autos a remate, pasa a ejecución de una vez, a rematar el inmueble, con la publicación de un solo cartel, ¿ok? El acreedor tiene derecho a que el remate se lleve a cabo y se haga efectivo con su precio el pago de su acreencia, sin esperar la sentencia definitiva en la oposición, siempre que dé caución que llene los extremos del 590, para responder de lo que en definitiva se declare en favor del deudor o del tercero. El juez será responsable si la caución que haya aceptado resultare después insuficiente. O sea, quiere decir aquí, palabras más, palabras menos, que para que la parte intimada, si no quieren que el inmueble se remate, da una caución hasta que termine el juicio. Okay. Da una caución que cumpla con los extremos establecidos en el 590. ¿Ok? Seguimos adelante, pues estamos atrasaditos. Artículo 663. Dentro de los 8 días siguientes a aquel en que se ha efectuado la intimación, más el término de la distancia, si a él hubiere lugar, tanto el deudor como el tercero podrán hacer oposición al pago a que se les intima por los motivos siguientes. Aquí están los motivos o las formas de cómo debes hacer oposición. Primero, la falsedad del documento registrado. Segundo, el pago de la obligación cuya ejecución se solicita. Tercero, la compensación de suma líquida y exigible, lo cual se consignará conjunto al escrito de oposición. Todos estos documentos que estoy nombrando, o todos estos requisitos se deben cumplir consignando la oposición, ¿ok? 4. La prórroga de la obligación cuyo incumplimiento se exige. 5. Por disconformidad con el saldo establecido por el acreedor en la solicitud de ejecución.
Y sexto, cualquier otra causa de extinción de la hipoteca de las establecidas en el artículo 1907 y 1908 del Código Civil. ¿Tú tienes internet? Sí. Puedes leerte el artículo 1907 y 1908 del Código Civil. Me dijo 1907. Quita. 1907 dice las hipotecas que se exigen: 1, por la extinción de la obligación. Ajá. 2, por la pérdida del inmueble agravado, salvo los derechos conferidos en el artículo 1865. 3, por la renuncia del acreedor. 4, por el pago del precio de la cosa hipotecada. 5, por la expiración del término a que se las haya limitado. Y sexto, por el cumplimiento de la condición resolutoria que se haya... Esas son las causas de extinción de hipoteca. Ahora léeme el 1908. Dice, la hipoteca se extingue igualmente por la prescripción, Ajá. la cual se verificará por la prescripción del crédito respecto al de los bienes poseídos por el deudor. Pero si el inmueble hipotecado estuviera en el poder del tercero, la hipoteca prescribirá por 20 años. Lo que yo dije. Ok. ¿Lo dije o no lo dije? Sí. Ok. Saqué 20 puntos. En todos los casos de los ordinales anteriores, el juez examinará cuidadosamente los instrumentos que se le presenten y si la oposición llena los extremos exigidos en el presente artículo, se declarará el procedimiento abierto a pruebas. Y la sustanciación continuará por los trámites del derecho del procedimiento ordinario hasta que deba sacarse a remate el inmueble hipotecado. Entonces, el artículo 663 establece el lapso de... Tú sabes que aquí hay un lapso, 3 días, para que pague o acredite el pago apercibido de ejecución. Vencidos los 3 días, vienen los 8 días para oposición. Y entre esos 8 días, la parte intimada, mandada, si no hace oposición, queda firme el decreto intimatorio y se va a remate. ¿Ok? Pero... caso contrario, si el demandado o intimado, vamos a hablar de intimado. Cuando hablamos de intimado, es porque está obligado, está conminado a que debe pagar o acreditar el pago apercibido de ejecución. Y como estos son procedimientos ejecutivos, se está hablando de que debes pagar. Entonces, en esos 8 días, el intimado hace oposición. La oposición debe hacerse conforme a las reglas taxativas establecidas en el artículo 663, que debe cumplir con cualquiera de esos elementos, que lo voy a volver a repetir. ¿Cuáles son esos motivos o elementos que uno como intimado debe hacer oposición? Primero, la falsedad del documento, que demuestre que ese documento es falso y debe consignarlo con el escrito de oposición. Segundo, el pago de la obligación, o sea, que tú llegues con el escrito de oposición y digas, yo pagué la hipoteca. ¿Sí me expliqué? Entonces, la falsedad del documento, el pago, segundo, el pago de la obligación. Que básicamente serán los requisitos de la oposición del pago, ¿no? Prácticamente. Tercero, la compensación. ¿Qué es una compensación para ti? La compensación, conforme al derecho de obligaciones, es un medio de extinción de obligaciones.
sea, la compensación, que no te pago completo, pero te di esto, ¿sabes? Okay. 3, la compensación. 4, que demuestre la prórroga de la obligación. Quinto, la disconformidad del saldo demandado, que no esté conforme con el saldo demandado. Y sexto, cualquier otra causa de extinción de hipoteca establecida en el artículo 1907 y 1908 del Código Civil, que aquí hablamos de la prescripción y otros supuestos más establecidos en el 1907. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en el procedimiento de intimación? El juez procederá a examinar cuidadosamente los instrumentos que se presenten con el escrito de oposición. Y si la oposición llena o cumple con los requisitos establecidos, cumple con los extremos de ley correspondientes, procederá a declarar con lugar la oposición y se tramitará y sustanciará el procedimiento por los trámites del procedimiento ordinario. O sea, va a haber un lapso probatorio y bueno, se llevará a cabo por los trámites del procedimiento ordinario y se suspenderá el remate o no. Listo. Artículo 664. Son aplicables a este procedimiento las disposiciones del artículo 636 y 639 de este código. Parágrafo único. Si junto con los motivos en que se funde la oposición, el deudor o el tercero poseedor alegara en cuestiones previas de las indicadas en el artículo 346, se procederá como se dispone en el parágrafo único del artículo 657. O sea, aquí te está hablando de que para este procedimiento son aplicables partes del procedimiento de vía ejecutiva. Puede ser aplicable también a este procedimiento. Puede aplicar parte del procedimiento de vía ejecutiva a este procedimiento. Es lo que quiere decir este artículo. Ahora vámonos con el artículo 665. La ejecución de las obligaciones garantizadas con hipoteca que no llenen los extremos requeridos en el artículo 661 se llevará a cabo mediante el procedimiento de vía ejecutiva, lo que dije anteriormente. Cuando se lograre la intimación personal del deudor o del tercero poseedor, dicha intimación se practicará en la forma prevista en el artículo 650 de este código. ¿Qué dice el artículo 650? Ahí establece las formalidades de un cartel de intimación. ¿Ok? ¿Qué es largo ese artículo? ¿El 650? Sí. Son las formalidades para librar un cartel de intimación. ¿Tienes alguna duda acerca a lo analizado ahorita a la ejecución de hipoteca? Es un procedimiento sencillo. El secreto está en que si tú como parte intimante vas a demandar la ejecución de hipoteca, demandas, debes tener el documento constitutivo de hipoteca, debes tener la certificación de gravámenes y que la hipoteca demandada sea líquida, exigible y de plazo vencido. ¿Ok? Para que puedas intentar la demanda. Intentas tu demanda, la contraparte, ¿qué puede hacer? El tribunal va a revisar cuidadosamente, ¿verdad? Te admite el procedimiento de hipoteca, de ejecución de hipoteca, y si están yendo a los extremos, te va a decretar la medida de prohibición de enajenar y gravar, ¿ok? Porque cumplen con los extremos de ley correspondiente. ¿Qué pasa? Procedes a intimar a la parte demandada o intimada. Lo intimas. Una vez que conste en autos en el expediente la intimación del demandado, este puede, dentro de los 3 días, pagar o acreditar el pago, apercibido de ejecución, o, en su defecto, si no pagas o acreditas el pago, tienes un lapso de 8 días
para hacer oposición al procedimiento de ejecución de hipoteca. ¿Qué dice el artículo 663 del Código Adjetivo Civil? Básicamente hablando, si no pagas o acreditas el pago a precio de ejecución, tienes varias vertientes para hacer oposición. Y tú puedes hacer oposición al procedimiento de hipoteca en base a los siguientes elementos. Si tú ves que el documento consignado por la parte intimante esté falso, primero. Segundo, que tú hayas pagado la obligación y consignas como documento fundamental el pago del mismo, ¿sí o no? Tercero, consignas un recibo como pagando una compensación. Cuarto, consignas un documento donde establece una prórroga en la obligación, o sea, que no se ha vencido la hipoteca, no se ha vencido. Y consignas una prórroga, pero debes consignar el documento, ¿sí o no? Quinto, que argumentes que existe una disconformidad con el saldo establecido e indicado por la parte en su libelo y acordado por el tribunal. Y sexto, cualquier otra causa de extinción de la hipoteca, incluido la prescripción, que para este caso es un medio de liberarse de una obligación. Entonces, básicamente, esto es el procedimiento de hipoteca. ¿Me expliqué bien? ¿Tiene alguna duda? ¿Podemos dar clase vista a este tema? Vamos ahora a arrancar con el siguiente tema, que es la ejecución de prenda, que es un poquito más larguito, pero vamos a darle. Yo quería dar honestamente 3 temas hoy, pero me llegaste tarde. Por mi culpa. No, tenemos que adelantar porque ya no queda mucho tiempo de clase. Ya no queda mucho tiempo de clase. ¿Qué hora es? 3:53. Vamos a dar el tema, vamos a dar la ejecución de prenda. Doy la ejecución de créditos fiscales, que son y dejaremos el juicio de ejecución dejaremos el juicio de cuentas para la semana que viene. Vamos a dar 3 temas. Bueno, la ejecución de prenda. Esto tiene la misma metódica o temática que la ejecución de hipoteca, con la diferencia que cuando hablamos de ejecución de prenda hablamos de bienes muebles. Bienes muebles, ¿ok? También se habla de que debe existir un documento constitutivo de hipoteca, pero que sea de prenda, ¿ok? Vamos a leer los artículos para ir avanzando. Artículo 666. Sin perjuicio de lo previsto en leyes especiales, la ejecución de prenda se llevará a cabo conforme al procedimiento establecido en este capítulo. Llegado el caso de hacer efectiva la prenda, el acreedor prendario presentará la solicitud al tribunal competente, acompañada del documento constitutivo de prenda. Fíjate que en materia de ejecución de hipoteca hablamos del documento constitutivo de hipoteca y aquí documento constitutivo de prenda, ¿no? Y pondrá a disposición del tribunal las cosas dadas en prenda. Pero ya va, aparte de tener un documento constitutivo de prenda, ¿qué se debe indicar en la solicitud o en el escrito? Primero, el nombre, apellido y domicilio del acreedor y del deudor prendario y del tercero que haya dado la prenda, si este fuera el caso. 2. El monto de la acreencia garantizada con la prenda y cualquier otra cantidad cubierta con el privilegio. Tercero, la especie y naturaleza de las cosas dadas en prenda y la indicación de su calidad, peso y medida. Entonces, ¿qué se debe indicar en la solicitud?
Básicamente, el nombre, apellido y domicilio del acreedor y del deudor prendario y del tercero que haya dado en prenda. Segundo, el monto de la creencia dada en prenda. Y tercero, indicar con precisión la especie y naturaleza de la cosa dadas en prenda, ya sea por su calidad, peso y medida. ¿Alguna duda? Pasamos con el siguiente artículo. Artículo 667. El juez examinará cuidadosamente los recaudos presentados y verificará si se han llenado los requisitos exigidos por la ley para la constitución de la prenda y si las cantidades que se pretende satisfacer con ellas son líquidas de plazo vencido, si no ha transcurrido el tiempo para su prescripción. O sea que aquí en este artículo, palabras más, palabras menos, es muy similar al procedimiento anterior. ¿Te has dado cuenta que es similar? Que el juez debe examinar de forma cuidadosa los recaudos presentados en la ejecución de prenda y verificará si se han llenado los extremos de ley para la constitución de prenda y si las cantidades que pretende satisfacer están bien establecidas. ¿Cómo bien establecidas? Que sean sumas líquidas, exigibles y de plazo vencido. Y si no ha transcurrido el lapso de prescripción. Paso al siguiente artículo. Si el juez encontrare llenos los extremos exigidos en los artículos anteriores, ordenará el depósito de la cosa dada en prenda y la intimación del deudor y del tercero haya dado la prenda, si tal fuere el caso, para que paguen dentro de los 3 días siguientes apercibidos de ejecución. Si no fuere posible la intimación personal del deudor o del tercero que haya dado la prenda, se aplicará la norma supletoria del artículo 650, que es el cartel de intimación. ¿Qué dice el artículo 668? Esto es a los efectos de admitir la ejecución de prenda. ¿Por qué? Porque el juez, si encuentra llenos los extremos en los artículos anteriores, va a ordenar el depósito de la cosa dada en prenda y la intimación del deudor y del tercero, ¿verdad? Si tal fuera el caso. Aquí el tribunal va a ordenar, ¿verdad?, a que la parte intimada y el tercero, si existiere, para que pague dentro del lapso de 3 días de despachos siguientes apercibidos de ejecución. Si no fuere posible la intimación personal de la parte demandada, se deberá cumplir con los trámites del artículo 650, que es el cartel de intimación, que eso lo estudiamos en el procedimiento de intimación. ¿Te acuerdas? ¿Alguna duda? Vámonos al artículo 669. Si al 4.º día siguiente a la intimación personal el deudor prendario o el tercero que haya dado la prenda no acreditare instrumento fehaciente de haber pagado, el juez ordenará la venta de la cosa dada en prenda en pública subasta, mediante la publicación de un cartel en un periódico de la circunscripción del tribunal. Aquí, esta parte del artículo, si el juez, si al 4.º día de despacho siguiente a la intimación personal, el deudor prendario o el tercero no presentare un documento o un instrumento fehaciente de haber pagado la prenda, ¿verdad?, queda como en sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, queda firme este decreto intimatorio y el juez ordenará a la venta de esas prendas a una subasta pública, ¿ok? Con la publicación de un único cartel de remate o cartel de subasta pública, así se llama, cartel de subasta pública. ¿Qué debe contener ese cartel o qué contendrá el cartel? Los siguientes requisitos. Primero, nombre, apellido y domicilio del acreedor, del deudor prendario y del tercero que hubiera lugar que estuviera lugar a ello, si tal fuera el caso.
Segundo, una descripción de las cosas dadas en prenda que van a ser objeto de venta. Y tercero, la base a partir del cual se oirán las propuestas, advirtiéndose además que la adjudicación se hará a quien haya hecho la mayor oferta, que la consignación del precio ofrecido por quien obtenga de buena fe en pro de hacer efectivo el mismo día o el día siguiente al de la adjudicación, así como también para tomar parte de las propuestas, que deberá consignarse previamente el 10% del valor en que sea justipreciado la cosa objeto de venta. Entonces, palabras más, palabras menos, tenemos cuáles son los requisitos o qué elementos debe contener el cartel. Primero, la identificación del acreedor y del deudor prendario, y del tercero si hubiera lugar a ello. Segundo, la descripción de las cosas, objeto de prenda. Y tercero, la base, las propuestas de cómo se va a llevar a cabo la subasta pública que se va a hacer para la venta de esos bienes dados en prenda. ¿Listo? ¿Alguna duda? Artículo 670. El adjudicatario que no cumpla con su obligación de consignar el precio perderá la cantidad que dio en garantía, la cual quedará en beneficio del acreedor prendario, y se procederá a un nuevo acto de remate mediante la publicación de un nuevo cartel. O sea, entonces este artículo 670 es lapidario, porque si el adjudicatario no cumple con la obligación de consignar el precio, este perderá la cantidad que dio en garantía y quedará en beneficio del acreedor prendario. ¿Ok? Y en consecuencia se procederá a un nuevo acto de remate mediante la publicación de un nuevo cartel. ¿Alguna duda? Artículo 671. La base del remate será la mitad del valor justipreciado, determinado conforme a las disposiciones de este artículo en materia de ejecución de sentencia. Si no hubieran propuestas por dicha cantidad, se seguirá el procedimiento establecido en los artículos 677 y siguientes de este código. Entonces, aquí habla, este artículo básicamente es que habla que la base del remate será la mitad del valor justipreciado, determinado conforme a las disposiciones del código en materia de ejecución de sentencia. ¿Ok? ¿Alguna duda? Artículo 672. Y este será el último para terminar lo que es la ejecución de prenda. Artículo 672. El deudor prendario y el tercero que haya dado la prenda, intimados personalmente, podrán hacer oposición a la venta de la prenda dentro de los 8 días siguientes a la intimación, pero la oposición no será admitida si junto con ella no se ofrece ni constituye garantía suficiente de pago más sus intereses. La oposición deberá estar fundada en causa legal y suspenderá la venta de la prenda hasta su decisión, a menos que el acreedor dé una garantía conforme al artículo 590, caso en el cual se procederá a la venta de la prenda. Admitida la oposición, la causa se abrirá a pruebas por 20 días y será decidida dentro de los 15 días siguientes a la conclusión del lapso probatorio. El juez será responsable si la caución que aceptare resultare después insuficiente. Entonces, este artículo 672 aquí te está hablando de que el deudor prendario o el tercero, si hubiera lugar a ello,
son intimados personalmente. Ellos tienen el derecho, así como en la ejecución de hipoteca, de hacer oposición. Y tienen un lapso de 8 días para hacer oposición. Pero a diferencia de las causales taxativas contempladas en el 663 del Código Adjetivo Civil relativo a la ejecución de hipoteca, aquí no tiene causales tan taxativas. Aquí básicamente es que para que la oposición prospere y sea procedente o con lugar, debe constituir un pago. ¿Sí me expliqué? Debe pagar. Y que esta oposición debe estar fundada en causa legal para que se pueda suspender la venta. ¿Ok? ¿Qué pasa si declaran procedente la oposición? Se abre a pruebas para un lapso de 20 días y en 15 días concluye el lapso probatorio. ¿Ok? Aquí, si la intimación fuere hecha al defensor, como se indica en el artículo 668, la oposición podrá formularse dentro de los 8 días siguientes a la intimación del defensor y deberá llenar los extremos fijados en la primera parte de este artículo para la oposición del deudor prendario o del tercero. Este segundo aparte es cuando la intimación se la hacen a un defensor ad litem, ¿ok? Y el parágrafo único, si junto con los motivos en que se funde la oposición, el deudor o el tercero que haya dado la prenda, alegar en cuestiones previas indicadas en el 346, se procederá conforme a lo dispuesto en el parágrafo único del 657. Cuando habla de cuestiones previas, se debe tramitar las cuestiones previas. ¿Alguna duda? Listo. ¿Qué hora es? 4:08. 4:08. ¿Podemos estudiar otro tema más? Claro. ¿Cuánto llevamos? ¿Ah? ¿Cuánto llevamos? Ya llevamos 2 temas. Ejecución de hipoteca y ejecución de prenda. Yo sé que estas últimas clases van a ser, porque ya no queda mucho tiempo de clase, van a ser muy resumidas. Yo hubiese querido expandir más estas clases, pero tuve que resumirla y irnos al código y explicártelo, porque de verdad ya no queda mucho tiempo. Te tengo que hacer un examen. Sí. Y el proyecto. Y defenderlo. ¿Y cómo vas tú con el proyecto? Y la tarea, al finalizar fijo la tarea. Sí. Ya fijo la tarea para que la hagas para la semana que viene. Ok. ¿Ok? Y el hilo está publicado. Ok, entonces Esta semana matas el hilo. Y la semana que viene, y hoy te fijo la tarea para que lo tengas lista para la semana que viene. hoy en la tarde hago lo del hilo, ¿no? Sí. Y mañana comienzo con lo del trabajo de la tarea del tren. Y terminamos. Que nada más quedaría el segundo examen y el proyecto. Y el proyecto. Sí. Que para el segundo examen quiero dar todos los temas que faltan para hacerte el segundo examen. Okay. Vamos a dar lo que es el tema relativo a la ejecución de créditos fiscales. La ejecución de créditos fiscales se encuentran consagrados desde el artículo 653 hasta el artículo 659. ¿650? Sí, 653 al 659. Ejecución de créditos fiscales. Que el artículo 653 establece lo siguiente: salvo lo dispuesto en el Código Orgánico Tributario, la ejecución de créditos fiscales se solicitará ante los tribunales civiles competentes según la cuantía. ¿Ok? Artículo 653. Salud. La ejecución de créditos fiscales se solicitará ante los tribunales civiles según la cuantía de conformidad
Sí, esto es salvo lo dispuesto en el Código Orgánico Tributario, ¿ok? Ok. Artículo 654. Con la demanda se presentará la liquidación del crédito o el instrumento que lo justifique. Y si dicha liquidación o instrumento tuviera fuerza ejecutiva, se acordará en el mismo día la intimación del deudor para que pague dentro de los 3 días apercibidos de ejecución. A los fines de acordar la intimación del demandado, el juez comprobará cuidadosamente los siguientes extremos. Entonces, aquí, con la demanda se presentará la liquidación del crédito. Aquí se debe demostrar aquí se debe presentar la liquidación del crédito o probar la liquidación del crédito o el instrumento que lo justifique. Si dicho crédito tiene fuerza ejecutiva. Okay. Aquí se debe acordar la intimación de la parte se debe acordar la intimación del deudor. Y el mismo tiene el procedimiento parecido al de hipoteca y al de prenda. Tiene un lapso de 3 días apercibido de ejecución, 3 días de despacho, para que pague o acredite el pago apercibido de ejecución. Ok, ahora bien, a los fines de acordar la intimación del demandado, el juez debe comprobar cuidadosamente los siguientes extremos. Primero, si la planilla de liquidación del crédito fiscal demandado cumple con los requisitos legales correspondientes. Y segundo, si el crédito fiscal es líquido y de plazo vencido. Aquí hay 2 requisitos que el juez debe comprobar cuidadosamente para que pueda admitir la ejecución de créditos fiscales. Primero, la planilla de liquidación del crédito fiscal demandado y que éste se cumpla con los requisitos legales correspondientes, ¿no? Y segundo, si el crédito fiscal es líquido, exigible y de plazo vencido. Diga, vencido. Suma líquida, exigible y de plazo vencido. Suma líquida y de plazo vencido. Suma líquida y de plazo vencido. Ok. ¿Alguna duda? Artículo 655. Si dentro del 4.º día acreditar el demandado haber cumplido con aquella orden, se procederá como en el caso de ejecución de sentencia. Si el 4.º día no acreditare haber cumplido, se procederá a la ejecución de sentencia. O sea, queda firme ese decreto intimatorio. ¿Ok? Ahora viene, ¿alguna duda? Ahora vámonos con artículo 656. Dentro de los 8 días siguientes a aquel que se lleve a cabo la intimación más el término de la distancia que corresponda, el demandado podrá hacer oposición. Aquí la parte demandada tiene el derecho a la defensa de hacer oposición, ¿ok?, al pago que se le haya intimado, pero debe cumplir con los siguientes motivos. Primero, alegar el pago del crédito fiscal, ¿ok?, que se haya intimado y consignarlo con el escrito de oposición. Segundo, la pendencia de un recurso administrativo o contencioso administrativo en el cual se haya decretado la suspensión previa de los efectos del acto recurrido, cuando aquel se relacione con la procedencia o monto del crédito fiscal cuya ejecución se solicita. Y 3, la prescripción del crédito fiscal demandado. Entonces, ¿qué te quiere decir este artículo 656? Este procedimiento es tan parecido a la ejecución de hipoteca y a la ejecución de prenda que será el mismo Dios que quiso que te diera estos 3 temas hoy nada más, porque es muy similar. Entonces, dentro de los 8 días siguientes a aquel
aquel que se lleve efecto la intimación, o sea, el demandado tiene un lapso de 8 días de despacho para hacer oposición a la ejecución de créditos fiscales. Y esta oposición debe fundamentarlo en base a los siguientes motivos. Primero, alegar el pago del crédito fiscal, que objeto a intimación. Segundo, la pendencia de un recurso administrativo o contencioso administrativo que tenga que ver, que guarde relación con la ejecución del crédito objeto a la demanda. Y tercero, la prescripción del crédito fiscal, que el crédito fiscal tiene un lapso de prescripción. ¿Me expliqué bien? Está clarito, está sencillo. Lo que tienes que hacer es repasar, estudiar y me vas a sacar 20. Así como casi saco 20. Artículo 657. Hecha la oposición, se abrirá la causa a pruebas y se seguirá en lo adelante por los trámites del procedimiento ordinario. La oposición formulada de conformidad con el 656 suspenderá el curso de la ejecución si el demandado constituye caución o garantía de las previstas en el 590 para responder de las resultas del juicio por la cantidad que fije el tribunal. Entonces aquí lo que básicamente, si fue realizada la oposición, se abrirá la causa, una articulación probatoria, se abre el lapso a pruebas y se llevará a cabo por los trámites del procedimiento ordinario. ¿Ok? ¿Qué dice el párrafo único? Si junto con los motivos en que se funde la oposición, el demandado alegare cuestiones previas de las indicadas en el 346, se entenderá abierta también una articulación probatoria de 8 días para promover y evacuar pruebas, sin necesidad de decreto o providencia del juez, y el tribunal decidirá dentro de los 10 días siguientes al vencimiento de la articulación, sin perjuicio de que antes del fallo la parte pueda subsanar los defectos u omisiones invocadas, conforme a lo dispuesto en el artículo 350. En estos casos no se causarán costas para la parte que subsana el defecto u omisión. La sentencia que se dicte en la articulación no tendrá apelación, sino en el caso de la incompetencia declarada con lugar, caso en el cual la parte podrá promover la regulación de la competencia, conforme al artículo 69, y en los casos de las cuestiones previas previstas en los ordinales 9, 10 y 11 del 346, en ambos casos las costas se regularán como se indica en el título 6 del libro primero de este código. Los efectos de las cuestiones previas declaradas con lugar en la sentencia de la articulación definitivamente firme serán los indicados en el artículo 353, 354, 355 y 356 según los casos. Este párrafo único te habla básicamente de lo que es el tema de las cuestiones previas. ¿Ok? De las cuestiones previas, cuando es con lugar, cuando es sin lugar, cuando son por los ordinales 9, 10 y 11, se lleva por esto. ¿Tienes alguna duda? Sigo adelante. Artículo 658. En caso de oposición, la sentencia definitiva que se resuelva será apelable para ante el superior que corresponda. O sea que en caso de oposición, la sentencia definitiva que resuelva, procedente o no, será apelable para ante el superior correspondiente. Y el artículo 659 establece: si la oposición resultare procedente por el motivo previsto en el ordinal segundo del artículo 656, se paralizará el juicio hasta que se dicte la sentencia en el recurso contencioso administrativo en el cual se han suspendido los efectos del acto recurrido.
Básicamente, aquí está taxativamente indicando el legislador que en cuanto a la oposición relacionada a la causal segunda del artículo 656 del Código de Procedimiento Civil, ¿verdad? El juicio se paralizará hasta tanto se dicte sentencia en el recurso contencioso administrativo. Por ende, el juicio queda suspendido. ¿Me expliqué bien? Ok. Ahora bien, en los demás casos en que la oposición resultare procedente, se dará por terminado el procedimiento de ejecución. Claro, si tú alegas el pago, ¿qué es lo que le corresponde? Se declara terminado el procedimiento y se levantará la caución y se impondrán costas en el procedimiento. Entonces, en el numeral, por la causa número 2, se suspende la causa. ¿Ok? Y en referencia al numeral 1, en el numeral 1, a ver, en caso del numeral 1, en el numeral 1 y 3 muere el juicio. ¿Ok? En el numeral 1 y 3 se declaran procedentes, se declara terminado el procedimiento de ejecución. Entonces, ahora bien, ¿alguna duda? ¿Estamos contestes? Oye, vale, me hubiese gustado que esta clase fuera sido más extensa, motivado a que ya no queda mucho tiempo, pero bueno, vamos a ver ya cuántos temas quedarían. Hoy se dieron 3 temas. Con la vía ejecutiva y procedimiento intimatorio van 5 temas para el segundo examen. Sí. Y lo que falta. Porque me acuerdo que en la clase anterior me dijo el tema 12 que era la invalidación, la decisión del recurso de casación y el error de hecho no fueron para el examen porque lo explicamos. El hilo que yo monté, el hilo 3, es relacionado al recurso de invalidación. ¿Tienes el programa ahí? Voy a abrir aquí el sistema. No, aquí lo tengo, aquí ya yo lo imprimí. Ay, se me cayó el luz. Ajá. Fíjate lo siguiente. Ya dimos de los juicios ejecutivos, ya dimos la vía ejecutiva. Dimos el procedimiento por intimación, dimos la ejecución de hipoteca, la ejecución de prenda y dimos ejecución de créditos fiscales. O sea, queda un solo procedimiento, que es el juicio de cuentas, que lo vamos a explicar la semana que viene. Okay. Y de procedimientos especiales, contencioso queda 1, 2, 3, 4, 5 y el procedimiento de amparo constitucional. Quedan 6 más con el que mencionó que nos falta para la semana. Quedan 6 temas, o sea, faltan, ya te sé cuántos temas faltan. Faltan 1, 2, 3, 4, 5, 6, faltan 7 temas. ¿Ok? La semana que viene. ¿Qué es lo que va para el examen? Lo que va para el examen es lo que di la semana pasada. Que sería el tema 2. Procedimiento vía ejecutiva, anota. ¿Qué es lo que va para el examen? Va para el examen lo que es la vía ejecutiva, procedimiento por intimación, ejecución de prenda, ejecución de hipoteca. ¿El procedimiento de me dijo vía ejecutiva? Procedimiento por intimación. Ejecución de hipoteca
ejecución de prenda, ejecución de créditos fiscales, el juicio de cuentas lo voy a dar la semana que viene. De cuentas. Sí. Ajá, mira, sobre tu proyecto es sobre qué tema. Sobre el arbitramiento o responsabilidad de los jueces en materia civil. Exacto, la de los jueces de... Este es tu proyecto. Sí. Ok. Entonces, el tema 3, digo, la tarea número 3 es desarrollarme el procedimiento de arbitramiento. Desarrollarme conforme al programa este tema. El arbitramiento. Yo lo voy a colocar en la noche. Okay. Vete preparando esa tarea para la semana que viene. Ya te publiqué el hilo. Y esta es la tarea. El arbitramiento, que este era el tema de Joana. Sí, que era el tema anterior de Joana. Ahora bien, ¿qué es lo que no va para el examen? Anota allí qué es lo que no va para el examen. Ojo. Bueno, para el examen sigue, ejecución de créditos fiscales. Procedimiento breve. ¿Ese no va? Sí va. Procedimiento breve, sí va. Procedimiento oral. Breve, oral, jurisdicción voluntaria. Y amparo constitucional. Jurisdicción voluntaria. ¿Y la última que tiene? Amparo constitucional. ¿Cuántos temas van para el examen? Serían 1, 2, 3, 4, 5, creo que me dijo 6, más o menos. ¿Cuántos temas anotaste ahí? Léeme para ver cuáles son los que van para el examen. Lo del amparo constitucional. Es uno. Vía ejecutiva. Ajá. Vía ejecutiva, procedimiento por intimación. Sí. Ejecución de hipoteca, ejecución de prenda, ejecución de créditos fiscales. Sí. Van 5. Y también el procedimiento breve. Procedimiento breve, Oral. procedimiento oral, 7. Y Procedimiento de jurisdicción voluntaria, 8. Y amparo constitucional. Van 9 temas para el examen, para el segundo examen. okay. Van 9 temas. Y los que no van para el examen es arbitramiento y responsabilidad de jueces. Arbitramiento. Y la responsabilidad de los jueces en materia civil, que es tu proyecto. Entonces, ¿van cuántos temas para el examen? Me dijo 9. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Sí, van 9. Van 9 temas para el examen, ¿ok? Así que váyase estudiando los temas que le he dado. Ya hoy te di 3. Y la semana pasada 2. ¿Faltan cuántos? Falta juicio de cuentas. Falta 1, 2, 3, 4, 5. Faltan 5 temas. Sí. La semana que viene voy a dar 3 temas más. 3 y la siguiente las otras 2 y el examen. Ok. Así que vaya repasando. Entonces, bueno, ya estamos listos. Para la semana que viene vamos a estudiar lo que es la ejecución, vamos a estudiar el juicio de cuentas. Vamos a estudiar el juicio de cuentas, vamos a estudiar el procedimiento breve
y el procedimiento oral. ¿Ok? Esos 3 temas. Y para la semana de arriba vamos a estudiar proceso de jurisdicción voluntaria y el procedimiento de amparo. Y terminamos la cátedra. Quedaremos para ya fijar lo relacionado, lo relativo a lo que son los preparativos para tu proyecto, para la presentación del proyecto, ¿ok? Y el examen. Entonces, bueno, que tenga una feliz tarde. Ya culminamos la clase el día de hoy.